«Papá, dame todo tu dinero ahora o te mato, viejo inútil», gritó mi propia hija mientras presionaba un cuchillo contra mi garganta, con los ojos inyectados de sangre y las manos temblando de desesperación. Durante 40 minutos interminables, esa criatura que había criado con amor me amenazó de muerte por 3.000 euros escupiendo veneno y odio hacia el hombre que le había dado la vida. Lo que ella no sabía era que cada insulto, cada amenaza y cada segundo de humillación estaba siendo grabado desde el armario donde se escondían mi nuera y mi nieto de 8 años. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ramiro Ortega Villalba, tengo 65 años, y durante toda mi vida creí conocer a mi hija Lucía Ortega Aguilar. Durante 32 años pensé que había criado a una mujer decente, trabajadora y con valores. Qué equivocado estaba. El 18 de diciembre de 2023, descubrí la verdadera naturaleza de la persona que había salido de mis entrañas, y esa revelación casi me cuesta la vida. Lucía siempre había sido complicada. Desde pequeña mostró una personalidad impulsiva, caprichosa, pero yo lo atribuía a la pérdida temprana de su madre cuando tenía apenas 12 años. Teresa Aguilar Serrano, mi esposa, murió en un accidente de tráfico, y desde ese momento me dediqué en cuerpo y alma a criar a nuestra única hija. Trabajé doble turno en la fábrica textil de Alcalá de Henares para darle todo lo que necesitaba: ropa de marca, clases particulares, universidad privada. Incluso le compré su primer apartamento cuando se casó con Fernando Vega Ruiz en 2013. Durante años, Lucía acudía a mí cada vez que tenía problemas económicos. Al principio eran pequeñas cantidades: 200 euros para una reparación del coche, 500 para cubrir el alquiler cuando Fernando perdió el trabajo, 800 para las vacaciones de verano. Yo siempre accedía porque pensaba que estaba ayudando a mi familia, especialmente después de que naciera mi nieto Hugo Vega Ortega en 2015. Ese niño se convirtió en la luz de mis ojos, y todo lo que hacía por Lucía lo hacía también por él. Pero en los últimos 2 años las peticiones se volvieron más frecuentes y agresivas. Ya no eran solicitudes educadas, sino exigencias. «Papá, necesito 100 euros para arreglar la calefacción». «Papá, dame 2.000 para cubrir unos gastos médicos de Hugo». Siempre había una excusa, siempre había una urgencia y yo, como el tonto que era, siempre abría mi cartera. Mi pensión de jubilado no era abundante, pero había logrado ahorrar cerca de 50.000 euros durante toda mi vida laboral, dinero que tenía guardado para emergencias y para asegurar el futuro de mi nieto. Sin embargo, en los últimos meses noté que mis ahorros disminuían más rápido de lo normal. Cada vez que Lucía venía se llevaba una porción considerable de mi patrimonio. El comportamiento de mi hija también cambió drásticamente. Antes era cariñosa, me abrazaba, preguntaba por mi salud, pero durante el último año nuestras conversaciones se limitaban exclusivamente a dinero. Llegaba a casa con ojeras, nerviosa, mirando constantemente el teléfono móvil. Cuando le preguntaba qué le pasaba se ponía agresiva y me gritaba que no me metiera en sus asuntos. Marta Jiménez, mi nuera, ocasionalmente me visitaba con Hugo cuando Lucía no estaba. Durante esas visitas, noté que la pobre mujer parecía asustada, siempre mirando hacia la puerta como si temiera que alguien llegara. Una vez le pregunté si todo estaba bien en casa, y ella me respondió con lágrimas en los ojos: «Don Ramiro, ojalá pudiera contarle todo, pero tengo miedo de las consecuencias». Esas palabras me quedaron grabadas, pero en ese momento no entendí su verdadero significado. Ese fatídico 18 de diciembre, alrededor de las 3 de la tarde, estaba preparando mi almuerzo cuando escuché golpes desesperados en la puerta. Era Lucía, pero no la mujer que yo conocía. Sus ojos estaban rojos, su cabello despeinado y temblaba como si hubiera corrido varios kilómetros. «Papá, abre rápido, es urgente», gritaba desde el pasillo. Cuando abrí la puerta, ella se abalanzó hacia adentro como una tormenta. «Necesito dinero, papá. Necesito 3.000 euros ahora mismo». Su voz era diferente, desesperada, casi animal.
Le dije que me explicara qué pasaba, por qué tanta urgencia. Pero ella comenzó a caminar de un lado a otro como una fiera enjaulada. No tengo tiempo para explicaciones, viejo. Solo dame el dinero y ya está. La palabra viejo salió de su boca como una bofetada. Nunca me había hablado así. Nunca había mostrado tal desprecio hacia su propio padre. En ese momento, Marta y Hugo llegaron para una visita programada. Mi nuera llevaba una bolsa con ingredientes para hacer galletas navideñas con su abuelo, una tradición que habíamos iniciado el año anterior. Pero al ver a Lucía en ese estado, Marta inmediatamente tomó la mano de Hugo y retrocedió hacia la entrada. «Ah, perfecto. Llegaste en el momento justo para ver cómo tu suegro me va a ayudar», le espetó Lucía a Marta con una sonrisa cruel. Fue entonces cuando mi mundo se desplomó para siempre. Le dije a Lucía que se calmara, que nos sentáramos a hablar como personas civilizadas, pero sus ojos se encendieron de furia. «¿Calmarme? ¿Calmarme?», gritó con una voz que jamás había escuchado salir de su garganta. «No tienes idea de lo que está en juego aquí, papá. Dame el dinero o las consecuencias serán terribles». Marta, asustada por el tono agresivo, intentó llevarse a Hugo hacia la salida, pero Lucía la detuvo bruscamente. «No, no, no. Ustedes se quedan aquí. Van a ser testigos de cómo este hombre egoísta arruina a su propia familia por no soltar unos miserables euros». La tensión en el ambiente se volvió asfixiante. Mi nieto se aferró a la falda de su madre, claramente aterrorizado por el comportamiento de Lucía. Yo intenté mantener la calma, hablándole con la voz más suave que pude encontrar. «Hija, por favor, explícame qué ha pasado. Si realmente necesitas ayuda, podemos encontrar una solución juntos». Esas palabras fueron como echar gasolina al fuego. Lucía se dirigió directamente a la cocina y regresó con el cuchillo más grande que tenía, un cuchillo de cocina de 20 centímetros que había heredado de mi madre. La hoja brillaba bajo la luz de la lámpara del salón. «¿Quieres que te explique? Te voy a explicar muy clarito. Vejestorio inútil. Tengo deudas, ¿entiendes? Deudas que hay que pagar. Hoy. Y tú, que tienes dinero guardado como una rata avara, me vas a ayudar ahora mismo». Marta jadeó horrorizada y abrazó más fuerte a Hugo, quien comenzó a llorar silenciosamente. Mi corazón se partió al ver el terror en los ojos de mi nieto, pero también sentí una extraña claridad mental. En ese momento comprendí que esta situación no era un arrebato temporal. Era la revelación de quién realmente era mi hija. «Lucía, por favor, baja el cuchillo. Podemos resolver esto sin violencia», le supliqué, manteniendo mis manos visibles y tratando de no hacer movimientos bruscos. «No», rugió como una bestia salvaje. «Ya estoy harta de tus sermones y tu falsa moralidad. Toda mi vida has tenido dinero para tus caprichos, para tus restaurantes, para tus vacaciones. Pero cuando tu propia sangre te necesita, te haces el tacaño». Eso era completamente falso. Yo vivía con una modestia extrema. Cocinaba en casa. No había tomado vacaciones en 5 años y cada euro que gastaba era calculado cuidadosamente. Pero no era momento para defenderse con palabras. Se acercó a mí con el cuchillo en alto y por primera vez en mi vida sentí miedo real de mi propia hija. «Siéntate en esa silla y no te muevas», me ordenó señalando la silla del comedor donde habitualmente desayunaba cada mañana. Obedecí lentamente, manteniendo las manos donde ella pudiera verlas. Mi mente, sin embargo, comenzó a trabajar de manera diferente. Observé cada detalle, sus movimientos erráticos, la forma en que sostenía el arma, las palabras específicas que usaba. Algo dentro de mí se activó. Una frialdad analítica que no sabía que poseyera. Lucía se colocó detrás de mí y presionó la punta del cuchillo contra mi cuello. Sentí el metal frío contra mi piel y un hilo de sangre comenzó a deslizarse por mi camisa blanca. «Ahora sí me vas a escuchar, anciano patético. Tienes exactamente 2 opciones. ¿Me das los 3.000 euros que necesito? ¿O esta tarde será la última de tu miserable existencia?» Durante los siguientes 40 minutos, mi propia hija me sometió a la tortura psicológica más brutal que cualquier ser humano pueda imaginar. Me llamó parásito social, desperdicio de oxígeno,
carga inútil para la sociedad. Cada insulto era más cruel que el anterior, diseñado específicamente para destruir mi autoestima y quebrar mi resistencia. Mírate, papá. 65 años y ¿qué has logrado en la vida? Una pensión miserable, una casa vieja y una hija que te odia por ser tan mezquino. Me susurraba al oído mientras mantenía la presión del cuchillo. Pero lo más doloroso no eran sus palabras, sino la frialdad calculada con la que las pronunciaba. No había rastro de la niña que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, ni de la joven que me llamaba el mejor papá del mundo cuando le ayudaba con sus tareas universitarias. «Marta, ¿ves esto?», le gritó a mi nuera, quien permanecía paralizada en la entrada con Hugo. «¿Ves cómo tu querido suegro me prefiere arriesgar su vida antes que ayudar a su propia familia? Esto es lo que realmente es este hombre, un egoísta que solo piensa en sí mismo». Mi nieto lloraba desconsoladamente y cada sollozo era como una puñalada en mi corazón, pero también me daba una extraña fortaleza. Este niño inocente estaba siendo traumatizado por su propia madre, y yo tenía la responsabilidad de protegerlo, aunque eso significara aparentar debilidad total. «Está bien, Lucía», dije finalmente con voz quebrada. «Te daré el dinero solo. Por favor, no hagas esto delante del niño». Ella soltó una carcajada cruel. «Ah, ahora sí reacciona el abuelo cariñoso. Demasiado tarde, papá. Hugo ya ha visto quién eres realmente». En ese momento, algo dentro de mí se cristalizó. Mientras temblaba aparentemente de miedo, mi mente registraba cada detalle de su comportamiento, sus palabras exactas, sus amenazas específicas, la duración de la agresión. Sin que ella lo supiera, estaba recopilando evidencia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con las manos temblorosas me dirigí hacia mi dormitorio, donde guardaba la caja fuerte pequeña que contenía mis ahorros de emergencia. Lucía me siguió de cerca, manteniendo el cuchillo a centímetros de mi espalda. «Nada de trucos, anciano. Solo abre la caja y dame lo que necesito». Marqué la combinación con dedos aparentemente inseguros. 0518. La fecha de nacimiento de Hugo. Ironías de la vida. Estaba usando el cumpleaños de mi nieto para acceder al dinero que su propia madre me robaba bajo amenaza de muerte. Saqué 3 fajos de billetes de 50 € cada uno, exactamente los 3.000 que exigía. «Aquí tienes», le dije con voz derrotada, extendiendo el dinero hacia ella. «Toma lo que necesitas y márchate, por favor». Lucía arrebató los billetes de mis manos y los contó rápidamente, como si fuera una transacción comercial rutinaria. No hubo gratitud, no hubo alivio, solo la satisfacción fría de quien acaba de conseguir lo que quería por la fuerza. «Esto es solo el comienzo, papá», me dijo mientras guardaba el dinero en su bolso. «La próxima vez que venga, espero que tengas preparado el doble. Ya no tengo paciencia para tus dramas sentimentales». Sin una palabra más, sin una disculpa, sin siquiera mirar a su hijo que seguía llorando en brazos de Marta, Lucía guardó el cuchillo en su bolso y salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante varios minutos ninguno de los 3 que quedamos en la casa fuimos capaces de pronunciar una sola palabra. Hugo se acurrucó entre nosotros, aún temblando por lo que había presenciado. «¿Está usted herido?», me preguntó Marta con voz vacilante. Toqué mi cuello donde había sentido la punta del cuchillo, y efectivamente había una pequeña herida que sangraba ligeramente. «Es solo un rasguño», mentí, aunque por dentro sentía como si me hubieran atravesado el corazón con 1000 dagas. «Mamá es mala», murmuró Hugo entre sollozos. ¿Por qué mamá quería lastimar al abuelo? Esas palabras inocentes de mi nieto fueron el catalizador que necesitaba para salir del shock. Me acerqué a él y lo abracé con toda la ternura que me quedaba en el cuerpo. «No te preocupes, pequeño. A veces los adultos hacemos cosas que no entendemos ni nosotros mismos». Marta me miró con ojos llenos de lágrimas. «Don Ramiro, hay algo que debo contarle. Algo que he estado ocultando durante meses. Porque tenía miedo de las represalias de Lucía. La llevé hasta el sofá y nos sentamos los 3 juntos.
Hugo se acurrucó entre nosotros, aún temblando por lo que había presenciado. «Cuéntame, hija», le dije usando el apelativo cariñoso que siempre usaba con ella. «Lucía tiene un problema serio con el juego online», comenzó Marta con voz entrecortada. «Durante los últimos 2 años ha estado apostando cantidades enormes en casinos virtuales. Al principio ganaba algo de dinero y pensamos que era solo entretenimiento, pero luego comenzó a perder sistemáticamente». «¿Cuánto ha perdido?», pregunté, aunque intuía que la respuesta sería devastadora. «Más de 15.000 euros, don Ramiro», confirmó Marta. «Ha empeñado joyas, vendido electrodomésticos, incluso ha vendido algunos de los regalos que usted le dio en Navidades pasadas». La revelación me golpeó como un martillo. Durante meses había estado financiando indirectamente la adicción de mi hija, creyendo que estaba ayudando a mi familia en momentos difíciles. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», le pregunté sin reproche. «¿Por qué me amenazó?», respondió Marta bajando la voz. «Me dijo que si alguna vez le contaba a usted sobre su problema, me quitaría a Hugo y nunca más lo volvería a ver. También amenazó con acusarme falsamente de maltrato infantil ante los servicios sociales». En ese momento, Hugo levantó la cabeza y habló con una vocecita apenas audible. «Mamá, yo tengo algo en el teléfono de mamá». Marta lo miró confundida. «¿Qué tienes, mi amor?». El niño señaló hacia el bolso de su madre que había quedado olvidado junto a la entrada, cuando nos escondimos durante la agresión. Cuando mamá gritaba al abuelo, yo tenía miedo y apreté el botón rojo del teléfono de mamá. Marta corrió hacia su bolso y sacó su teléfono móvil. En la pantalla aún activa estaba la aplicación de grabación de video. El contador mostraba 15 minutos y 32 segundos de grabación. «Dios mío», susurró Marta. Hugo, sin darse cuenta, había grabado parte de la agresión. Tomé el teléfono con manos temblorosas y reproduje los últimos minutos del archivo. La calidad no era perfecta porque el teléfono había estado dentro del bolso, pero el audio era cristalino. Se escuchaba perfectamente la voz de Lucía amenazándome de muerte, insultándome, exigiendo el dinero bajo coacción. «Dame el dinero o las consecuencias serán terribles», resonaba la voz de mi hija desde el altavoz del teléfono. «Esta tarde será la última de tu miserable existencia». Marta se tapó la boca horrorizada. «Don Ramiro, esto es evidencia de extorsión y amenazas graves. Con esto podemos demostrar lo que realmente pasó aquí». Miré a mi nieto, que nos observaba con ojos grandes e inocentes, sin comprender completamente la magnitud de lo que había hecho. Sin saberlo, este niño de 8 años acababa de proporcionarme el arma más poderosa que podría tener contra la persona que me había dado la vida. «Hugo», le dije con voz suave pero seria, «¿entiendes lo que significa esta grabación?». Él negó con la cabeza, pero luego añadió, «¿Va a ayudar al abuelo para que mamá no sea mala otra vez?». En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. La humillación, el dolor, las amenazas. Todo eso se transformó en una determinación fría y calculada. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza como ecos persistentes, pero más que el dolor, sentía una claridad mental que no había experimentado en años. Durante décadas había sido un hombre reactivo, siempre respondiendo a las demandas de otros, siempre cediendo ante las presiones familiares. Pero esta vez sería diferente. Al amanecer del 21 de diciembre, 3 días después del incidente, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Llamé al despacho de Esteban Gutiérrez Salas, el abogado que había manejado la herencia de Teresa años atrás. Esteban era un hombre de principios sólidos con más de 30 años de experiencia en derecho familiar y penal. «Don Ramiro, qué sorpresa escuchar de usted después de tanto tiempo». Me saludó con su voz característica cuando finalmente logré conseguir una cita para esa misma tarde. «Esteban, necesito su ayuda para un asunto muy delicado», le expliqué. «Prefiero no hablar por teléfono. Podríamos vernos en su oficina hoy mismo». El despacho de Esteban estaba ubicado en la calle Mayor, en un edificio antiguo pero elegante que inspiraba confianza. Cuando llegué a las 4 de la tarde, llevaba conmigo el teléfono de Marta con la grabación
y una carpeta donde había organizado todos los recibos y comprobantes de los préstamos que había hecho a Lucía durante los últimos 2 años. «Siéntese, don Ramiro. Se le ve muy serio». «¿Qué ha ocurrido?», me preguntó Esteban mientras servía 2 tazas de café. Sin rodeos le relaté todo lo sucedido, cada detalle, cada amenaza, cada insulto. Esteban escuchaba con expresión cada vez más grave, tomando notas meticulosas en su libreta de cuero marrón. «¿Me está diciendo que su propia hija lo amenazó de muerte con un cuchillo durante 40 minutos?» preguntó incrédulo. «Así es, y tengo la prueba», respondí mientras le entregaba el teléfono de Marta. Esteban reprodujo la grabación completa, y durante los 15 minutos que duró el audio, su expresión pasó del escepticismo al horror absoluto. La voz de Lucía amenazándole es inconfundible, dijo Esteban con seriedad profesional. «Don Ramiro, esto es un caso claro de extorsión agravada y amenazas graves. Según el Código Penal, estos delitos pueden conllevar penas de prisión de 1 a 5 años, especialmente considerando que se trata de violencia doméstica contra una persona mayor». Mientras hablaba, Esteban revisaba los comprobantes financieros que le había traído. «Además, veo un patrón sistemático de manipulación económica. Estos recibos muestran que durante los últimos 24 meses, usted ha transferido a su hija más de 18.000 euros bajo pretextos falsos». La cifra me impactó. No había calculado el total acumulado, pero verlo escrito en el análisis de Esteban me hizo comprender la magnitud del abuso al que había sido sometido. «¿Qué opciones tengo?», le pregunté. «Legalmente puede presentar una denuncia formal por extorsión y amenazas. Con esta grabación y el testimonio de su nuera, tenemos un caso sólido», me explicó Esteban. «Pero debo advertirle que proceder judicialmente contra su propia hija tendrá consecuencias familiares irreversibles. Esteban, mi hija ya destruyó nuestra relación familiar cuando decidió amenazarme de muerte por dinero. Lo que me preocupa ahora es proteger a mi nieto y a mi nuera de futuras agresiones». En ese momento Esteban me preguntó algo que no había anticipado. ¿Ha considerado que Lucía podría tener problemas de adicción? Su comportamiento sugiere desesperación patológica, no simple codicia. Le conté sobre la revelación de Marta respecto al juego online y las deudas acumuladas. Esteban asintió comprensivamente. Eso explica la escalada de violencia. Los ludópatas en fases avanzadas pueden volverse extremadamente peligrosos cuando necesitan dinero para apostar. «¿Qué recomienda usted?», le pregunté. «Mi consejo profesional es presentar la denuncia inmediatamente, no solo para protegerse a usted, sino para crear un precedente legal que proteja a su nieto. Si Lucía es capaz de amenazarle a usted de muerte, ¿qué garantías tiene de que no hará lo mismo con el niño cuando necesite más dinero?». Esas palabras me helaron la sangre. Nunca había considerado que Hugo pudiera estar en peligro directo. Pero Esteban tenía razón. Cuando terminé de hablar con Esteban Gutiérrez Salas, me sentí más ligero y más cargado al mismo tiempo. Teníamos pruebas, teníamos testigos, teníamos el marco legal, pero aún faltaban piezas para demostrar la magnitud de los engaños de Lucía Ortega Aguilar. Esa misma noche, después de cenar con Marta Jiménez y el pequeño Hugo Vega Ortega, decidimos empezar a investigar. Revisamos facturas, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp. Marta me mostró mensajes donde Lucía le pedía dinero a sus propios tíos y hasta a los vecinos. Uno de esos mensajes estaba dirigido a mi hermana, Isabel Ortega Villalba. «Tía, papá está enfermo y necesita medicinas costosas. ¿Puedes ayudarme con 500 euros?» Sentí una mezcla de furia y vergüenza. Isabel me había llamado días antes preguntando por mi salud, y yo, sin saber nada, le había asegurado que estaba perfectamente. Ahí comprendí que Lucía había usado mi nombre y mi imagen para engañar incluso a nuestra propia familia. El siguiente paso fue visitar a mi primo Rafael Campos Ortega. Él nos recibió en su despacho de arquitectura y no tardó en confirmar lo que sospechábamos. «Sí, Ramiro, tu hija vino hace unas semanas. Me dijo que estabas a punto de perder la casa porque debías varios meses de hipoteca. Me pidió 1.200 euros para ayudarte.
Yo se los di sin dudar porque pensé que era una emergencia familiar. Me quedé helado. No solo nunca había dejado de pagar mi hipoteca, sino que hacía años que tenía la vivienda totalmente saldada. Lo siento mucho, primo. Te han engañado. Le confesé con un nudo en la garganta. Rafael bajó la mirada, pero enseguida me dio una palmada en el hombro. No te culpes tú. La responsable es ella, y si necesitas mi testimonio en un tribunal, lo tendrás. Con cada paso que dábamos, el rompecabezas se completaba. Pero la pieza clave llegó cuando decidimos visitar una casa de empeños en Lavapiés, regentada por José María Gil Domínguez. Apenas entramos, el hombre nos reconoció. Don Ramiro, me alegro de verle. Su hija estuvo por aquí varias veces en los últimos meses. Empeñó joyas, un reloj antiguo y hasta una máquina de coser que, si no recuerdo mal, tenía grabadas las iniciales TAS. Sentí que me faltaba el aire. Esa máquina de coser había pertenecido a Teresa Aguilar Serrano, mi difunta esposa, y era uno de los pocos recuerdos materiales que conservábamos de ella. ¿Podría darnos comprobantes de esas transacciones?, le preguntó Marta con firmeza. José María asintió, y tras unos minutos volvió con varias copias firmadas y selladas. En ellas figuraba claramente el nombre completo de Lucía, su DNI y la lista de objetos empeñados. Esto es más que suficiente, dijo Marta mientras guardábamos los papeles en la carpeta que ya parecía un archivo judicial. De vuelta en casa, revisamos todo el material. Teníamos la grabación de audio con las amenazas, los mensajes de WhatsApp donde pedía dinero a familiares y vecinos, el testimonio de Isabel y Rafael, los documentos de la casa de empeños firmados por Lucía. Era un caso sólido, tan sólido que incluso Esteban nos dijo al día siguiente: con este dossier no solo podemos presentar la denuncia, sino también solicitar medidas cautelares inmediatas. Siguiendo su consejo, acudí a la notaría de Ignacio Lozano Prieto para modificar mi testamento. Hasta entonces, Lucía era heredera universal de mis bienes. Ese mismo día, firmé un nuevo testamento donde la excluía por completo. En su lugar establecí un fideicomiso para que todo mi patrimonio quedara destinado a Hugo, bajo la tutela de Marta. Es una decisión dura, don Ramiro, me dijo Ignacio mientras estampaba el sello notarial. Pero dadas las circunstancias, es también la más sensata. Salí de esa oficina con el corazón encogido, pero también con una determinación férrea. Mi hija me había traicionado de la forma más cruel imaginable, pero yo no iba a permitir que destruyera también el futuro de mi nieto. Los días siguientes fueron un torbellino de acciones concretas. Esteban Gutiérrez Salas me había recomendado reforzar la seguridad de mi casa, pues existía un riesgo real de que Lucía Ortega Aguilar intentara volver a atacarme. Llamé a la empresa Protección Total Madrid, donde me atendió Gabriel Román Ceballos, un técnico especializado en sistemas de videovigilancia. Don Ramiro, instalaremos cámaras en las entradas principales, sensores de movimiento y un sistema de alarma conectado directamente con la policía. Así podrá dormir tranquilo. Mientras tanto, contraté los servicios de Emilio Cortés Navarro, un cerrajero de confianza, quien cambió todas las cerraduras de la vivienda por modelos electrónicos con códigos personalizados. Aquí tiene, don Ramiro. Solo usted y las personas que autorice podrán entrar. Si su hija intenta forzar la cerradura, el sistema lo detectará de inmediato. Informé también a mis vecinos de confianza, doña Manuela Ortega Cárdenas y don Gonzalo Muñoz Álvarez, explicándoles la situación para que estuvieran atentos. Ambos se mostraron solidarios y me ofrecieron apoyo incondicional. Ramiro, no te preocupes. Si vemos a Lucía merodeando, llamaremos a la policía sin dudarlo, me aseguró Gonzalo con firmeza. A pesar de todas estas precauciones, mi intuición me decía que la confrontación final estaba cerca. Y no me equivoqué. El 15 de enero de 2024, a las 22:17 horas, las cámaras de seguridad registraron a Lucía intentando forzar la puerta principal de mi casa con una palanca. El sistema de alarma se activó de inmediato y recibí la notificación en mi teléfono móvil. Mi corazón se aceleró, pero ya no era el hombre indefenso de diciembre.
Esta vez estaba preparado. Marqué el número de emergencias y, en menos de 10 minutos, 2 patrullas de la Policía Nacional llegaron a la calle. Entre los agentes destacaban el sargento Martín Herrera Díaz y el agente Vargas Serrano López, quienes asumieron el control de la operación. «Buenas noches, don Ramiro. Quédese dentro y no abra la puerta hasta que le indiquemos», ordenó el sargento con voz firme. A través de las cámaras observé cómo rodeaban a Lucía, que al verse sorprendida comenzó a gritar insultos incoherentes. «¡Viejo miserable! Todo esto es culpa tuya. ¡Dame mi dinero!». El agente Vargas se acercó con calma profesional. «Señora Lucía Ortega Aguilar, queda detenida por tentativa de allanamiento, amenazas previas y violencia doméstica. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado de oficio». La escena fue devastadora para mí como padre, pero al mismo tiempo necesaria para proteger a los inocentes. Vi cómo esposaban a mi hija mientras ella forcejeaba y gritaba que todo era una conspiración en su contra. Los vecinos observaban desde las ventanas. Algunos murmuraban con incredulidad. El sargento Herrera me pidió que bajara para identificarme formalmente. «Don Ramiro, gracias a las pruebas que usted ya entregó y a este intento de allanamiento registrado en video, el caso es muy sólido. La señora será puesta a disposición judicial mañana mismo». Marta, que había llegado poco después al escuchar la alarma, me abrazó con lágrimas en los ojos. Hugo, dormido en el asiento trasero de su coche, no llegó a presenciar el arresto, lo cual fue un alivio para ambos. Esa noche, por primera vez en semanas, pude cerrar los ojos y dormir sin miedo. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, pero también que la verdad y la justicia estaban de nuestro lado. Al día siguiente del arresto, Lucía Ortega Aguilar fue presentada ante la magistrada Carmen Valero Méndez en una audiencia judicial preliminar. Yo llegué acompañado de Marta Jiménez y de mi abogado, Esteban Gutiérrez Salas. También acudió el abogado de oficio asignado a Lucía, Óscar Navarro Palacios, un hombre joven que parecía más resignado que convencido de poder defenderla. La sala estaba llena de tensión. Al ver a mi hija esposada sentí un nudo en la garganta, pero me repetí a mí mismo que ya no era solo mi hija, sino una persona que había cometido delitos graves. La magistrada abrió la sesión con voz solemne. «Señora Lucía Ortega Aguilar, se le acusa de tentativa de allanamiento de morada, amenazas con arma blanca y extorsión contra su padre, don Ramiro Ortega Villalba. Tiene derecho a declarar o guardar silencio. ¿Qué desea hacer?». Lucía, con el rostro desencajado, miró a su alrededor y finalmente habló. «Todo es mentira. Mi padre siempre me ha maltratado psicológicamente. Solo fui a pedirle ayuda porque estoy desesperada, y él inventa estas historias para hundirme». Mi corazón se estremeció al escuchar cómo tergiversaba los hechos. El abogado de oficio asentía débilmente, como siguiendo un guión sin convicción. La magistrada pidió a Marta Jiménez que testificara. Con voz firme, aunque cargada de emoción, mi nuera relató con detalle la agresión del 18 de diciembre. «Su señoría, yo estaba allí con mi hijo, Hugo Vega Ortega, cuando Lucía amenazó a su propio padre con un cuchillo. Escuchamos cómo le pedía 3,000 euros a cambio de no hacerle daño. Mi hijo, sin quererlo, grabó parte del ataque en mi teléfono. Esa grabación está aquí». El video fue reproducido en la sala. El silencio era absoluto mientras la voz de Lucía resonaba en los altavoces. «Dame el dinero o las consecuencias serán terribles. Esta tarde será la última de tu miserable existencia». Al escuchar su propia voz, Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener la vergüenza. Luego fue llamado a declarar José María Gil Domínguez, el dueño de la casa de empeños. Mostró los documentos firmados por Lucía al empeñar varias pertenencias, entre ellas la máquina de coser de Teresa Aguilar Serrano. «Confirmo que la señora Lucía Ortega Aguilar empeñó estos objetos en mi local, y aquí están las copias selladas con su DNI». La magistrada tomó nota, y tras escuchar a todos los testigos, pronunció su resolución. Dada la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas, este tribunal decreta una orden de alejamiento inmediata. La acusada, Lucía Ortega Aguilar,
No podrá acercarse a menos de 500 metros de su padre, Ramiro Ortega Villalba, ni de la residencia de Marta Jiménez y su hijo, Hugo Vega Ortega, durante los próximos 5 años. Un murmullo recorrió la sala. Yo cerré los ojos y respiré aliviado. No era una victoria definitiva, pero al menos era una medida de protección. Mientras se llevaban a Lucía de regreso a los calabozos, ella me miró con un odio indescriptible. Sus labios se movieron formando palabras silenciosas que alcancé a leer. Esto no termina aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero al mismo tiempo la certeza de que había hecho lo correcto. Tras la audiencia preliminar, Esteban Gutiérrez Salas me explicó los siguientes pasos. Don Ramiro, ahora el caso pasará a la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio oral está programado para el 5 de marzo de 2024. Tenemos que reforzar el expediente con todos los elementos posibles para que no quede ninguna duda ante el tribunal. Durante las semanas siguientes, trabajamos incansablemente. Esteban recopiló los testimonios de Isabel Ortega Villalba y Rafael Campos Ortega, quienes confirmaron cómo habían sido engañados por Lucía mediante falsas historias sobre mi salud y supuestas deudas inexistentes. También incorporamos los mensajes de WhatsApp, los comprobantes de transferencias bancarias y las actas notariales firmadas por Ignacio Lozano Prieto respecto a la modificación de mi testamento. En paralelo, mantuve varias reuniones con Cristina Valverde Martín, la directora de mi banco. Ella preparó un informe detallado de todos los movimientos financieros de los últimos 2 años, mostrando claramente el patrón de extracciones y transferencias hechas bajo presión. Esto es un claro ejemplo de abuso económico continuado, comentó Cristina al entregarnos la documentación oficial. Por recomendación de Esteban, reforcé aún más la seguridad en casa. Gabriel Román Ceballos instaló un sistema adicional de cámaras con grabación en la nube, y Emilio Cortés Navarro colocó cerraduras con reconocimiento digital. Sabíamos que Lucía no podía acercarse por la orden judicial, pero la prevención nunca era suficiente. En medio de toda esta preparación, los vecinos doña Manuela Ortega Cárdenas y don Gonzalo Muñoz Álvarez se convirtieron en un apoyo constante. Ramiro, no estás solo. Me repetían cada vez que pasaban por casa con una cazuela de comida o simplemente para hacerme compañía. Pero más allá de la logística, la parte más dura fue emocional. Cada noche, al acostarme, revivía las palabras de mi hija, la frialdad con la que me llamó viejo inútil y la hoja del cuchillo en mi garganta. Sentía que una parte de mí había muerto aquel 18 de diciembre. Sin embargo, también experimentaba una extraña sensación de alivio. Después de años de manipulación silenciosa, de abusos disfrazados de peticiones familiares, finalmente estaba enfrentando la verdad. Había tomado decisiones que jamás imaginé. Denunciar a mi propia hija, excluirla de mi herencia, poner en manos de la justicia lo que siempre quise resolver en casa. Lo hacía, sobre todo, por Hugo Vega Ortega. Cada vez que veía a mi nieto sonreír, sentía que todo valía la pena. No permitiría que creciera en un entorno de miedo y violencia. Marta, aunque agotada, se mostraba más fuerte que nunca. Don Ramiro, gracias por no rendirse. Usted es la única esperanza que nos queda para que Hugo tenga un futuro en paz. El 4 de marzo, la víspera del juicio, Esteban me llamó para repasar los últimos detalles. Ramiro, mañana será un día largo. La defensa intentará presentar a Lucía como una víctima de las circunstancias, quizá mencionen la ludopatía como atenuante. Pero no se preocupe. Con las pruebas que tenemos, el tribunal no podrá ignorar la gravedad de lo ocurrido. Colgué el teléfono y me quedé mirando una foto antigua en el salón. Teresa, Lucía y yo en la playa de Benidorm, hace más de 20 años. En esa imagen sonreíamos como la familia feliz que alguna vez fuimos. Una lágrima cayó sobre el cristal del marco, pero enseguida la limpié con decisión. El tiempo de la nostalgia había terminado. El 5 de marzo no solo se decidiría el futuro judicial de Lucía, sino también la dignidad de toda nuestra familia. La grabación realizada accidentalmente por Hugo en el teléfono de su madre. El audio resonó en la sala como un eco escalofriante.
La voz de Lucía Ortega Aguilar ordenándome entregar dinero bajo amenaza de muerte. La magistrada escuchaba con el ceño fruncido, tomando notas. Luego declararon los testigos. Marta Jiménez relató entre lágrimas cómo había presenciado la escena con su hijo y cómo durante meses había sido víctima de amenazas por parte de Lucía. Isabel Ortega Villalba explicó los engaños sufridos, las mentiras sobre mi supuesta enfermedad. Rafael Campos Ortega confirmó que también había sido manipulado para entregar dinero. José María Gil Domínguez aportó los documentos de la casa de empeños con las firmas y DNI de Lucía. Cada testimonio reforzaba la cadena de abusos y delitos. El abogado de oficio intentó defenderla argumentando que Lucía padecía ludopatía severa, que necesitaba tratamiento y no cárcel. Mi defendida es una víctima de una enfermedad, no una criminal, alegó Óscar con tono débil. El fiscal respondió con firmeza. La ludopatía puede ser un problema de salud, pero no justifica levantar un cuchillo contra tu padre, ni extorsionar a media familia. La acusada no buscó ayuda, buscó dinero, y lo buscó mediante violencia, amenazas y engaños. Finalmente la magistrada me dio la palabra. Me levanté con las piernas temblorosas, pero con el corazón decidido. Señoría, yo nunca imaginé verme en esta situación. Denunciar a mi propia hija es la decisión más dolorosa de mi vida, pero no lo hago por venganza. Lo hago porque temo por mi nieto, porque quiero que crezca en un entorno de paz. Mi esposa, Teresa Aguilar Serrano, ya no está aquí para protegerlo, y yo ya soy un hombre mayor. Si la justicia no interviene, ¿qué futuro le espera a ese niño? Un silencio pesado invadió la sala. La magistrada me miró fijamente, y por un instante percibí humanidad detrás de su severidad. Tras varias horas de deliberación, Carmen Valero anunció que la sentencia se daría a conocer en un plazo de 15 días. La sala se levantó, y Lucía fue escoltada nuevamente por los guardias. Al pasar junto a mí, susurró con voz envenenada. «Me las vas a pagar, viejo. Nadie me quita lo que es mío». Sentí un escalofrío, pero también una paz extraña. Había hablado con la verdad, había expuesto cada prueba, cada mentira, cada amenaza. El destino de Lucía ya no estaba en mis manos, sino en las de la justicia. Aquella tarde regresé a casa exhausto, pero al entrar vi a Hugo jugando en el salón con una inocencia que me recordó por qué había emprendido esta batalla. Sonreí con lágrimas en los ojos. Pase lo que pase, pensé, ya no somos víctimas, somos sobrevivientes. 15 días después del juicio, recibí una llamada del despacho de Esteban Gutiérrez Salas. «Don Ramiro, ya tenemos la sentencia. Reúnase conmigo en la audiencia provincial esta tarde». Llegué con el corazón encogido. El pasillo olía a desinfectante y tensión acumulada. Al entrar en la sala, vi a la magistrada Carmen Valero Méndez, preparada para leer el fallo. Lucía Ortega. Aguilar estaba allí, cabizbaja pero con el mismo aire de desafío. A su lado, su abogado de oficio, Óscar Navarro Palacios, parecía resignado. La magistrada habló con tono firme y claro. Tras valorar todas las pruebas, testimonios y alegatos, este tribunal declara a la acusada, Lucía Ortega Aguilar, culpable de los delitos de extorsión agravada, amenazas con arma blanca y tentativa de allanamiento de morada. Se la condena a una pena de 4 años y 6 meses de prisión, además de una multa económica y la obligación de someterse a tratamiento por ludopatía. Un murmullo recorrió la sala. Yo bajé la cabeza y recé en silencio. Nunca quise ver a mi hija tras las rejas, pero entendía que era la única manera de protegernos. La magistrada continuó. Se mantiene la orden de alejamiento de 5 años contra su padre, Ramiro Ortega Villalba, su nuera Marta Jiménez y su hijo Hugo Vega Ortega. Asimismo, queda revocado cualquier derecho de herencia de la acusada sobre los bienes de su padre. Las palabras finales retumbaron como campanadas en mi mente. Era la confirmación de algo que ya había decidido con el notario Ignacio Lozano Prieto, pero ahora tenía fuerza legal definitiva. Lucía explotó en gritos histéricos. «Esto es una conspiración. Todos están en mi contra. Viejo traidor, me arruinaste la vida».
Los guardias la sujetaron y la retiraron de la sala mientras su voz se perdía en un eco de odio. Yo permanecí inmóvil, con las manos apretadas, intentando contener las lágrimas. Cuando todo terminó, Esteban me puso la mano en el hombro. Ha sido un proceso duro, Ramiro, pero ha prevalecido la justicia. Ahora puede mirar al futuro con más tranquilidad. Salimos al exterior, donde Marta y Hugo me esperaban. El niño corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. ¿Ya terminó todo, abuelo?, me preguntó con inocencia. Lo levanté en brazos a pesar de mis años y lo miré a los ojos. Sí, pequeño. Ahora podemos vivir en paz. Mientras caminábamos juntos hacia casa, comprendí que la historia no terminaba allí. Las cicatrices emocionales permanecerían, pero también quedaba la esperanza de reconstruir. Teresa Aguilar Serrano ya no estaba. Lucía había elegido un camino oscuro, pero yo aún tenía una misión: darle a Hugo la vida digna y segura que su madre no pudo ofrecerle. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque hubiera olvidado el dolor, sino porque al fin sentía que había cumplido con mi deber como padre, como abuelo y como ser humano. Las semanas posteriores a la sentencia fueron una mezcla de alivio y reconstrucción. Aunque el dolor de ver a Lucía Ortega Aguilar en prisión me acompañaba, también sentía que había recuperado un sentido de dignidad que creí perdido para siempre. Mis vecinos, doña Manuela Ortega Cárdenas y don Gonzalo Muñoz Álvarez, se convirtieron en una segunda familia. Venían con frecuencia a casa, trayendo comida, conversando y asegurándome que no estaba solo. Ramiro, lo que hiciste fue valiente. Pocos padres se habrían atrevido a denunciar a un hijo, pero usted protegió a los suyos, me repetía Manuela con ternura. La relación con mi hermana Isabel Ortega Villalba y mi primo Rafael Campos Ortega también se fortaleció. Tras descubrir cómo habían sido engañados por Lucía, ambos me expresaron su apoyo incondicional. Ramiro, lo importante ahora es que Hugo crezca con el ejemplo de un abuelo justo y honesto, me dijo Rafael en una comida familiar. En cuanto a lo material, todo estaba en orden. Mi patrimonio quedó asegurado en un fideicomiso para Hugo Vega Ortega, bajo la tutela de Marta Jiménez, gracias a las disposiciones que había firmado con Ignacio Lozano Prieto. Saber que el futuro de mi nieto estaba protegido me daba paz. Con el tiempo, Marta empezó a recuperar también la confianza. Volvió a sonreír, a hacer planes sencillos, como llevar a Hugo al parque o preparar galletas los fines de semana. Yo, por mi parte, retomé pequeños hábitos olvidados. Leer en las tardes, cuidar mis plantas, escuchar la radio. La vida, lentamente, encontraba un nuevo equilibrio. Una tarde de primavera, sentado en el balcón mientras Hugo jugaba en el patio, recordé a mi esposa Teresa Aguilar Serrano. Miré al cielo y susurré: amor, no pude salvar a nuestra hija de sus propios demonios, pero sí he protegido a nuestro nieto. Espero que estés orgullosa. El viento suave acarició mi rostro como una respuesta silenciosa. Comprendí entonces que la historia no era de derrota, sino de resistencia. Había enfrentado la traición más dolorosa imaginable, pero no me dejé vencer. Y aunque las cicatrices permanecerían, también lo haría la certeza de que luché hasta el final por lo que era justo. Hoy vivo con menos ilusiones, pero con más verdad. Y cada sonrisa de Hugo me recuerda que, a pesar de todo, aún queda esperanza en este mundo roto. El tiempo ha pasado desde aquel invierno que cambió mi vida para siempre. Hoy, al mirar atrás, veo un camino marcado por lágrimas, miedo y dolor, pero también por decisiones firmes y necesarias. Mi nombre es Ramiro Ortega Villalba, y aprendí, demasiado tarde, que el amor de un padre no siempre basta para salvar a un hijo. Mi esposa, Teresa Aguilar Serrano, me enseñó en vida la importancia de la dignidad, y creo que desde donde esté, comprenderá que hice lo correcto. Mi hija Lucía Ortega Aguilar eligió un sendero oscuro que la llevó a perderlo todo: la confianza, el respeto y la libertad. Su ludopatía fue el veneno que destruyó lo que alguna vez fuimos como familia. Yo la quise, la cuidé y le di todo lo que tenía. Ella respondió con amenazas,
engaños y violencia, y aunque duele admitirlo, su condena fue inevitable. Pero no todo se perdió. En medio de las ruinas, quedó una chispa de esperanza. Mi nieto, Hugo Vega Ortega. Él es la razón por la que me levanto cada mañana. Su risa inocente es la prueba de que todavía existe un futuro distinto, limpio de odio y de cadenas. Y junto a él, su madre, Marta Jiménez, que demostró una valentía admirable al enfrentarse a la sombra de Lucía para protegerlo. Hoy mi casa ya no es un lugar de miedo, sino de refugio. Mis vecinos, doña Manuela Ortega Cárdenas y don Gonzalo Muñoz Álvarez, se han convertido en guardianes de mi paz. Mi hermana Isabel Ortega Villalba y mi primo Rafael Campos Ortega me recuerdan que la familia verdadera no se define solo por la sangre, sino por la lealtad. No sé qué será de Lucía cuando cumpla su condena. Tal vez encuentre redención. Tal vez se hunda aún más en sus propios abismos. Esa ya no es mi batalla. Mi deber ahora es otro. Asegurar que Hugo crezca en un entorno donde reine el respeto y la verdad. He aprendido que, a veces, proteger a quienes amamos significa tomar decisiones crueles, incluso denunciar a nuestra propia sangre. La justicia no devuelve lo perdido, pero evita que el dolor se repita. Cuando cierro los ojos, imagino a Teresa sonriendo, orgullosa de que, pese a todo, seguimos en pie. Y yo me digo a mí mismo que no soy solo una víctima. Soy un hombre que sobrevivió a la traición de su hija y que eligió la verdad por encima de la mentira. Porque al final, lo que realmente nos define no son las heridas que recibimos, sino la dignidad con la que decidimos seguir adelante.